Les vamos a hablar ahora de una cuestión polémica, el fracking, la fractura hidráulica. Recientemente ya hablábamos de esta cuestión en este programa, pero en los últimos días se han sucedido nuevas informaciones que se merecen que volvamos a tratarlo. Recuerden que, por ejemplo, se ha hablado mucho en España sobre el tema Castor de Delta del Ebro, si es efectivamente fracking o no lo es. La Oficina Europea de Medio Ambiente ha mostrado recientemente su rechazo al fracking. El ministro de Industria, José Manuel Soria, apuesta por una regulación a nivel europeo. En Francia, el Tribunal Constitucional ha confirmado la prohibición de estas prácticas y un informe del Ministerio de Sanidad británico asegura que el fracking tiene pocos riesgos para la salud pública. Vamos a hablar de esta cuestión con Samuel Martín Sosa Rodríguez, responsable de Internacional de Ecologistas en Acción. Muy buenos días. Hola, buenos días. Comenzamos primero por esa resolución de la Oficina Europea de Medio Ambiente. Se trata de la mayor federación ecologista europea con más de 140 organizaciones de 30 países. Hace unos días aprobaban una resolución de rechazo al fracking presentada y promovida precisamente por Ecologistas en Acción. Me imagino que estáis muy satisfechos. Efectivamente, nosotros hemos promovido esta resolución que ha gozado de un apoyo absoluto, unánime, y entendemos que es importante pues por la entidad que tiene esta federación, que como bien decías es la mayor de toda Europa, ¿no? En ella pues se expresa claramente un rechazo al fracking y además se anima a los distintos países de la Unión Europea pues a establecer prohibiciones. Hay un elemento además que creo que es importante, que expresa también esta resolución la solidaridad, ¿no?, con los movimientos de resistencia que se están dando en distintas partes del mundo, ¿no? Porque sí que estamos viendo que que se replican estos movimientos de resistencia y esta movilización masiva frente a las distintos proyectos de explotación de investigación que hay en Europa y en otras partes del mundo, donde la gente está diciendo, bueno, vale, puede ser que las empresas tengan una licencia para operar, que tengan permiso, pero no tienen una licencia social, ¿no? O sea, no gozan de esa licencia social y esto se está, bueno, pues de alguna forma criminalizando, o sea, la forma que se está respondiendo a eso es criminalizando estos movimientos de resistencia y también reprimiendo esas protestas, ¿no? Lo hemos visto en varios sitios, lo hemos visto este verano, por ejemplo, en el Reino Unido, en Balcom, donde ha habido movilizaciones masivas durante todo el verano y donde se ha endurecido la represión, ¿no? Pero también hemos visto estos días atrás en Canadá, en el Sipoktok, en Polonia, donde hay agricultores que llevan meses ocupando las tierras que Chevron quiere perforar, o esta semana pasada en Rumanía, sin ir más lejos, ¿no?, donde centenares de campesinos pues se están oponiendo a que Chevron empiece las perforaciones, ¿no? Claro, porque estáis diciendo que en ese comunicado decís que existe estigmatización. ¿Existe de verdad? Sí, efectivamente. De hecho, bueno, o sea, hay casos donde incluso los movimientos de resistencia han sido espiados y señalados socialmente, ¿no? En Estados Unidos, sin ir más lejos, y en Polonia, por ejemplo, es un caso claro, ¿no?, donde se ha hecho del tema del fracking un asunto de orgullo nacional o de elemento patrio, donde el que está a favor del fracking es un patriota y el que no, digamos, que va en contra de los intereses nacionales, poco menos, ¿no? Y se ha espiado también a los grupos de oposición en Polonia, o sea, eso lo sabemos y se han mostrado las pruebas, ¿no? Y además yo creo que hay un elemento aquí de democracia subyacente importante, ¿no? Mencionaba antes el caso de Rumanía, pero no olvidemos que el gobierno rumano actual, que lleva un poco más de año y medio en el poder, fue elegido por la gente pues en base a un programa, uno de cuyos elementos principales era la promesa de anular los permisos de fracking y no conceder nuevos permisos de fracking, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el gobierno luego, una vez en el poder, pues ha traicionado a la gente, ¿no? Que bueno, que por eso también está tan enfadada, ¿no? Samuel, bueno, lo del espionaje mejor lo dejamos porque todos estamos siendo espiados, pero eso es cierto. No, yo tenía una pregunta sobre la utilidad de la resolución, es decir, se ha salido adelante a través de la Oficina Europea de Medio Ambiente. ¿De qué sirve ahora? ¿Qué vais a hacer con ella? ¿La vais a trasladar a las instituciones europeas, a los gobiernos de los Estados miembros? Bueno, efectivamente, el valor que tiene la resolución inicialmente es un valor simbólico, o sea, no tiene ninguna capacidad de cambiar nada en la práctica, ¿no? Más allá de poner sobre la mesa, como decía,
pues expresar o visibilizar esa oposición que es masiva y unánime, ¿no? Entonces eso pues poniéndolo sobre la mesa pues estará junto a otros elementos que se están poniendo. Es decir, hay muchos iniciativas tanto por parte de algunos gobiernos como por parte de las empresas para sacar esta actividad adelante, y se trata de visibilizar que eso no goza, como decía antes, de licencia social, ¿no? No olvidemos ahora, hay un tema importante en cómo esos movimientos de oposición están cuajando muchas veces en prohibiciones regionales, en moratorias, y la industria y los países que apoyan a esa industria, que quieren promover la actividad, están reaccionando de varias formas. Una, como digo, es reprimiendo las protestas y endureciendo esa represión, pero por otro lado también están blindando legalmente todas las posibles lagunas que existen para sortear esas prohibiciones que se establecen a lo mejor regionalmente. Eso se está haciendo en España, por ejemplo, y también hay un tercer elemento sobre el que no se está hablando, y una tercera vía sobre la que mediante la cual se están blindando la posibilidad de que esta actividad siga hacia adelante, que son los acuerdos bilaterales de inversión, ¿no? Los acuerdos bilaterales de inversión que están firmando varios países. Actualmente se está negociando el acuerdo bilateral de inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos, como sabéis, y esos acuerdos pues introducen una serie de mecanismos de resolución de disputas inversor-Estado, por el cual pues una empresa puede demandar legalmente a un gobierno que aprueba una ley que la empresa entiende que afecta a sus ganancias, ¿no? Aunque esa ley esté establecida para proteger al medio ambiente o a la salud, ¿no? En ese sentido, con este acuerdo en la mano, a lo mejor las prohibiciones regionales que se están estableciendo en distintas partes de Europa, o las prohibiciones nacionales como en el caso de Francia y Bulgaria, podrían ser perseguidos por las empresas americanas que entiendan que se está afectando a sus intereses, ¿no? Samuel, no sé, en el caso de la plataforma Castor, no sé si exactamente es fracking, porque lo que se trataba era de aprovechar la roca como almacén de gas, una roca porosa, pero ¿estaría prohibida ese tipo de explotación según estas recomendaciones de la Oficina Europea de Medio Ambiente? No, vamos a ver, yo creo que es importante diferenciar porque no hay ahora mismo en España ninguna perforación siquiera para abrir un pozo de fracking. O sea, si has circulado esa información no es correcta, ¿no? Esto no se trata es un almacén de gas, es un almacén estratégico de gas. Lo que pone de manifiesto esto en relación al fracking es que toda inyección de fluido en el subsuelo puede tener riesgos de movimientos sísmicos. En el fracking se inyecta fluido en el subsuelo, tanto para hacer las operaciones de fractura como muchas veces se reinyecta para almacenar en el subsuelo el líquido de fractura que no se va a ser tratado. O sea, para evitar ser tratado en superficie, que tiene una serie de problemas, pues se reinyecta en el subsuelo, ¿no? Esto ocurre a gran presión, y digamos que el Castor lo que pone de relevancia es que el fracking, de autorizarse, podría tener problemas similares o mayores en cuanto a los movimientos sísmicos, ¿no? Por no hablar de otra serie de problemas que ya conocemos, ¿no? A mí lo que me llama la atención, y lo comentaba Nuria al inicio de la entrevista, tenemos por una parte en Francia, tú citaste también el tema de Bulgaria, pero en Francia el Tribunal Constitucional que confirme la prohibición del fracking, y al mismo tiempo tenemos un informe del Ministerio de Sanidad de Gran Bretaña que asegura que tiene pocos riesgos este fracking para la salud pública. ¿Cómo explicas esta diferencia de criterio? Bueno, el Reino Unido es un gobierno que claramente se ha mostrado o sea, que es uno de los gobiernos europeos que más claramente impulsa la actividad, ¿no? Pues habría que preguntarse también si hay intereses detrás, ¿no? O sea, yo no estoy en disposición de decirlo. En cualquier caso, me parece muy muy importante la decisión del Tribunal Constitucional francés, porque ahí lo que había en juego era una demanda que había puesto una empresa tejana por la ley de prohibición del fracking de 2011 del gobierno francés, y el tribunal lo que ha venido a decir es que es legítimo, digamos, es constitucional esa ley, y que Francia tiene derecho a prohibir esta actividad. Algo que podríamos, por otro lado, pensar, faltaría más, ¿no? Que un país no pudiera prohibir este tipo de actividad. Bueno, pues es que en base a esos acuerdos bilaterales de inversiones que mencionaba antes, probablemente ya no es una empresa utilizando el marco jurídico nacional como se ha hecho en este caso. Se utilizarían tribunales de arbitraje que son mucho más oscuros, mucho más sujetos a intereses privados, y donde a lo mejor nos vemos que un país no tiene la potestad la autoridad para decidir qué prohíbe en su país y qué no, porque digamos que se queda esclavizado por una serie de acuerdos de inversión que ha firmado en su momento y por los cuales se protegen los derechos de las corporaciones, ¿no?
Samuel, yo quería volver a ese informe que comentaba Guillaume del Ministerio de Sanidad británico, porque asegura que existen pocos riesgos para la población por por las emisiones que puedan causar la utilización del fracking, si, dice el informe, si las operaciones se hacen correctamente y de forma regulada. Sospecho que vosotros desde Ecologistas en Acción no pensáis lo mismo. Mira, es que el tema de las buenas prácticas y las malas prácticas, evidentemente, si las cosas se hacen de una forma controlada, pues siempre tendrás menos riesgos que si se hacen de una forma poco controlada. Pero nosotros no creemos que esta actividad, la industria siempre dice, no, es que toda actividad industrial conlleva un riesgo y si se gestionan bien los riesgos se puede llevar a cabo. Esto, claro, parece un poco, parece que debe ser así, ¿no? Pero realmente no es tan así. Es decir, hay actividades industriales que conllevan unos riesgos que no se pueden gestionar, o sea, que no se pueden asumir por la sociedad, ¿no? Pasa con la industria nuclear, a la cual nosotros el movimiento ecologista se opone desde su comienzo, y pasa con la fractura hidráulica. Los riesgos ambientales y a la salud, aunque fueran mínimos, derivados de esta actividad, creemos que no los podemos asumir socialmente, ¿no? De hecho, es que no hay ninguna evaluación de riesgos, por ejemplo, respecto a la contaminación de acuíferos por parte de sustancias químicas. No existe, pero aunque existiera y se estableciera una serie de pautas por las cuales sería, digamos, más seguro al realizar la actividad, con la sola posibilidad de que ocurra la contaminación de un acuífero del cual se va a abastecer la población, nosotros entendemos que no es algo que podamos asumir socialmente, ¿no? De todas formas, al igual que está este informe, hay otros muchos que evidencian pues que los casos de contaminación se han dado y que como ya hemos mencionado en otras ocasiones, pues hay mucho oscurantismo al respecto, ¿no? Hay muy poca transparencia y información que muchas veces no circula, ¿no? Pero supuestamente puede parecer menos agresivo para el terreno y para las personas el que se esté rompiendo con agua una roca que, por ejemplo, una explotación petrolífera que sería mucho más agresiva o no sé, por ejemplo, en el mar o en otro lugar donde sí puede haber una mayor contaminación. Bueno, es que realmente no se está rompiendo con agua. O sea, llamar agua al fluido de fractura me parece un despropósito. Realmente, aunque el porcentaje de sustancias químicas que lleve ese fluido sea pequeño, al final estamos hablando de ingentes cantidades de fluido y son toneladas de sustancias químicas las que rompen la roca, sí, pero luego en un 70 o un 80% de ese fluido queda en el subsuelo. Es decir, eso queda ahí para siempre, con posibilidad de que una mala cimentación del pozo o que una grieta que se haya producido haga migrar ese fluido hasta los acuíferos y ya no estamos hablando de agua, estamos hablando de veneno que acabaría en nuestros grifos. Samuel, la respuesta a este tema del fracking, que seguramente volveremos a comentar en los próximos meses y seguramente contigo, puede ser una respuesta europea, dado la diferencia de criterio que existen entre los países de la Unión Europea sobre este tema. ¿Habría que hacer una norma europea, una regulación europea de este tema? Bueno, es un hecho que se va a hacer, es decir, que la Unión Europea, la Comisión Europea inició un proceso en el que, bueno, una consulta pública donde, por cierto, los ciudadanos se mostraron bastante preocupados con este tema y bastante contrarios a la actividad, y bueno, recientemente ha salido la noticia que probablemente antes de que acabe el año lo que va a haber es incluso una directiva. Al principio se hablaba de posibles enmiendas a la normativa existente, pequeñas modificaciones, pero parece ser que lo que se va a establecer es un marco regulatorio en forma de directiva y además una directiva bastante exigente. ¿Es esta la solución? Bueno, yo vuelvo a lo de antes. O sea, nosotros, todas las trabas que se pueda poner al desarrollo ambiental al impacto ambiental de la actividad nos parecen positivas y por eso ahora mismo, por ejemplo, que el Parlamento ha acordado, el Parlamento Europeo, que se establezca la obligatoriedad de evaluación de impacto ambiental para todo tipo de actividad del fracking, no solo para la explotación, nos parece positivo, pero porque el establecer trabas pues puede hacer que las empresas se echen para atrás. Por ejemplo, en Austria, la empresa OMV decidió abandonar los permisos que tenía porque los requisitos ambientales que le imponía el gobierno austriaco eran demasiado exigentes, ¿no? Ahora, nosotros insistimos, para nosotros no existe la posibilidad, y no es una cosa que digamos nosotros, lo dice todo el movimiento anti-fracking del mundo, es decir, que no hay ningún movimiento de resistencia contra el fracking que esté diciendo, bueno, pero si está bien regulado estaríamos de acuerdo. No, creemos que es una actividad tan
tan peligrosa que no hay forma de regularla bien. Tendría que ser... Lo que pedimos es una prohibición. Eso, tendría que ser... ¿Estaréis contentos, satisfechos con una directiva europea solo en el caso de que prohíbe esta actividad? Claro, pero es un poco sin sentido que una directiva que prohíba la actividad es bastante improbable, ¿no? Entiendo que ahí los países tendrían que ser los que establecieran esas prohibiciones, ¿no? De todas maneras, sí que me gustaría poner un elemento sobre la mesa que quizá que nos hace ver, no perder el foco de lo que estamos hablando, ¿no? Porque parece aquí también que tenemos un empeño nosotros particular en darse cuenta que ahora mismo la Agencia Internacional de la Energía ha dicho que no podemos consumir los combustibles fósiles que tenemos, los conocidos, la mayoría no los podemos quemar si queremos realmente cumplir con los objetivos climáticos que tenemos, ¿no? Es decir, que si no queremos superar esos 2 grados de temperatura de media a final de siglo, no podemos ya, los que conocemos no podemos quemarlos en su gran mayoría. Lo cual podría dar, por cierto, pie a hablar de una burbuja de carbono, porque muchas empresas, digamos que hacen valer sus fracciones en función de esas reservas que tienen, pero que no se van a poder quemar, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene que estemos explorando aquellos combustibles no convencionales que son de peor calidad, de mayores emisiones climáticas, de más difícil accesibilidad? ¿Qué sentido tiene seguir buscando combustibles fósiles cuando no podemos quemar los que tenemos si realmente queremos que el planeta sobreviva? Vamos, no tiene ningún sentido. Creemos que todo este coste de oportunidad que supone el invertir, seguir por la senda de los combustibles fósiles, es tiempo perdido, es dinero perdido en cambiar realmente, hacer un cambio de modelo que vaya hacia un modelo basado en las renovables y en el ahorro energético, porque tenemos que aprender también a vivir con menos energía. Sí, pero parece que van por otro derrotero las últimas, por ejemplo, intervenciones en Estados Unidos, donde el fracking está bastante explotado. Incluso ya sabes que hay un orgullo en decir que próximamente Estados Unidos va a ser autosuficiente en materia energética. Bueno, eso está por ver, porque también hay un elemento y cada vez son más los analistas financieros que lo ponen de relieve, que hablan de la burbuja del fracking en Estados Unidos, ¿no? De hecho, el 80% del gas de esquisto en Estados Unidos proviene de 5 grandes yacimientos que están ya en declive desde hace tiempo. Es decir, que probablemente se ha entrado una carrera alocada de abrir pozos que ha permitido un exceso de producción, pero que probablemente esto en pocos años, y bueno, ya hay algunos directivos de grandes empresas como Shell, por ejemplo, bajando las expectativas a este tema, ¿no? Está por ver. En cualquier caso, bueno, pues que Estados Unidos esté liderando esta carrera no quiere decir que estemos por la buena senda climática, ¿no? La industria insiste en vender esta actividad como una actividad de transición para ir hacia una sociedad baja en carbono, pero bueno, nosotros creemos que esto es una falacia, ¿no? Es decir, es dudoso, cuanto menos, las ventajas climáticas del gas frente al carbón, porque hay una polémica viva en la comunidad científica, que bueno, hay gente que dice que por las fugas realmente no es tanto el beneficio en términos climáticos, pero es que aún aceptando esas mejoras es muy probable que el gas de esquisto no sustituya el carbón, probablemente sustituirá, porque la industria dice, no, es que esto es mejor que el carbón. Si pasamos del carbón al gas, pues vamos a emitir menos CO2. Bueno, pues es que no hay nada sobre la mesa que permita garantizar que esto vaya a sustituir al carbón, ¿no? Probablemente va a sustituir una mezcla de carbón, de renovables, etcétera, ¿no? Y es un coste de oportunidad, como decía, perdido, ¿no? Bueno, como decía Guillaume, seguramente vamos a tener que seguir hablando del fracking en las próximas semanas, meses o incluso años. Samuel Martín Sosa Rodríguez, responsable de Internacional de Ecologistas en Acción, gracias por estar esta mañana en Europa Abierta. Gracias a vosotros. Hasta luego.